Fran Doolittle se ajustó las gafas y releyó la carta que encontró en la pila del correo matutino. No solía abrir los sobres dirigidos a su marido, pero el logotipo de la inmobiliaria Brightwood la hizo desconfiar. Nate había estado actuando de forma extraña las últimas semanas, inusualmente atento, cariñoso y constantemente interesado en sus planes para el verano. Esas muestras de afecto no habían sido frecuentes en sus 15 años de matrimonio. Nate no era insensible, solo que su trabajo como gerente de una empresa de construcción ocupaba la mayor parte de su tiempo y energía. Fran y él llevaban una vida tranquila y comedida. Ella trabajaba en la biblioteca municipal, él se perdía en las obras y los fines de semana a veces iban al cine o cenaban en casa de algún amigo. Hacía 12 años que habían comprado una casa en Maple Street, pequeña pero acogedora, con terraza y jardín delantero. A Fran le encantaba pasar las tardes en su pequeño jardín, plantando plantas perennes y regando los rosales. Nate se había burlado de ella por su pasión por la jardinería, pero siempre la ayudaba con el trabajo duro. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de la cómoda. Definitivamente, algo estaba pasando, y ese "y-do" tenía que ver con su casa. Anoche, Nate había hecho una pequeña charla sobre su hermana Martha, como de paso. Hace tiempo que no la visitas en Florida, ¿por qué no vas un par de semanas? Te vendría bien descansar de los programas de vacaciones escolares en la biblioteca. Fran guardó silencio entonces, aunque la sugerencia le pareció inesperada. Nate nunca había hablado antes de sus vacaciones. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Doris Fletcher, su vecina, estaba en el umbral de la puerta, con un sombrero de paja que no había cambiado y unas tijeras de jardinería en la mano. «Fran, cariño, ¿tienes un par de bulbos de tulipán? Los míos están todos marchitos». «Pasa, Doris. Estaba a punto de preparar té». La luminosa cocina olía a canela. Fran había horneado bollos esa mañana. Doris se acomodó en su asiento favorito de la ventana, echando un vistazo al patio del vecino, donde Nate estaba cargando unas carpetas en el coche. «Tu marido está un poco inquieto últimamente», comentó Doris mientras removía el té. «Ayer lo vi hablando con un hombre trajeado fuera de la casa. Estaban examinando la fachada muy de cerca». Fran dejó su taza lentamente. «¿De verdad? No dijo nada de visitas». «Sabes, nena, enseñé en la escuela durante 30 años y he aprendido a detectar cuando la gente oculta algo. Nate obviamente está tramando algo». Fran recordó su primer encuentro con su marido. Ella trabajaba en la biblioteca de la universidad y él buscaba libros sobre códigos de construcción. Nate le había parecido abierto y directo entonces. Así había sido todos estos años, hasta que algo cambió esta primavera. «Me sugirió que fuera a visitar a mi hermana a Florida», dijo Fran. «Dice que necesito unas vacaciones». Doris levantó las cejas significativamente. «¿Desde cuándo es tan solícito?» «Las últimas 2 semanas. Me trae flores, se pregunta qué planes tengo. Y luego están esos extraños visitantes y la carta de los agentes inmobiliarios». Doris sacudió la cabeza. «Cariño, te das cuenta de lo que está pasando, ¿verdad?» Fran comprendió. No era ingenua, simplemente no quería creer lo obvio. Nate planeaba hacer algo en la casa mientras ella estaba en Florida. Quedaba por ver qué exactamente. «Sabes, Doris, probablemente debería hacer una visita a un abogado que conozco mientras esté aquí. Ese así que es una decisión acertada». Doris terminó su té y se levantó. «Manténme informada y no muestres que sospechas nada». Después de despedir a su vecina, Fran permaneció largo rato junto a la ventana, mirando hacia el camino de entrada donde el coche de Nate había estado aparcado aquella mañana. Recordó su primer día en la casa, cómo habían pintado las paredes, discutido sobre el color de las cortinas y soñado con el futuro. ¿Qué podía haber llevado a Nate a dar semejante paso? ¿Y por qué no podía hablar con ella? El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de su marido.
He comprado billetes a Florida para la semana que viene. Sorpresa, te quiero. Fran sonrió tristemente. Bueno, tenía unos días para prepararse para esta Bishmau. La oficina de Rufus Bancroft estaba situada en un viejo edificio de ladrillo en la parte comercial de la ciudad. Fran subió las chirriantes escaleras hasta el tercer piso, dándose cuenta de que nada había cambiado aquí desde que había llegado con su padre hacía muchos años. La recepción olía a café y a papeles viejos. La recepcionista, una joven pelirroja, levantó la vista de su ordenador. «Señora Doolittle, el señor Bancroft la espera». Rufus la recibió en la puerta del despacho, alto, con un mechón gris en el pelo oscuro y una mirada atenta. El padre de Fran había dicho una vez que Rufus se parecía a un Gregory Peck envejecido, y ahora se daba cuenta de que la comparación seguía siendo válida. «Fran, me alegro de verte. Lástima que la ocasión no sea la más agradable», señaló una silla de cuero junto al enorme escritorio. «Cuéntame». Sacó una carpeta de documentos del bolso, un certificado de propiedad de la casa, una carta de los agentes inmobiliarios, un extracto bancario. Mientras Rufus hojeaba los papeles, Fran recordó el día en que compró la casa. Ella y Nate se habían sentado en el mismo despacho, jóvenes y emocionados, firmando los papeles. Rufus les había ayudado entonces a formalizar el acuerdo, aconsejándoles que fueran propietarios conjuntos de la casa. «Así que tu marido te envía de vacaciones imprevistas». Rufus dejó los papeles a un lado. «Y negociando con agentes inmobiliarios al mismo tiempo, ¿qué más es sospechoso? Ha empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. A veces habla por teléfono en un susurro. Y ayer le vi haciendo fotos de la casa desde todos los ángulos, obviamente no para el álbum familiar». Rufus tamborileó con los dedos sobre la mesa. «La casa es de propiedad conjunta, eso está bien. Sin tu firma no puede venderla. Pero eso es lo que me preocupa. ¿Por qué tanta prisa? La gente no suele vender bienes inmuebles en privado a sus cónyuges sin una buena razón». Fran se preguntó, ¿realmente qué podría haber empujado a Nate a dar ese paso? Los últimos meses había parecido tenso, pero él lo achacaba a problemas en el trabajo. Su hermano Sean también ha estado apareciendo en nuestra casa más a menudo. Pasan mucho tiempo cuchicheando sobre algo en el garaje. Nunca me había pasado antes, nunca han estado muy unidos. ¿Sean trabaja para la misma constructora? Sí, es el ingeniero jefe allí. Le consiguió un trabajo a Nate hace 5 años. Rufus abrió su portátil y escribió algo rápidamente. Bien, procedamos metódicamente. 1. Tenemos que notificar formalmente a la inmobiliaria que no consientes la venta de la casa. 2. Prepararé los documentos para una orden de alejamiento de las transacciones inmobiliarias sin tu participación. ¿Y si falsifica mi firma? En absoluto. Las transacciones inmobiliarias requieren la presencia personal de todos los propietarios, pero tenemos que entender lo que está pasando. ¿Estás listo para algunos descubrimientos desagradables? Fran recordó la primera noche de ella y Nate en su nueva casa. El colchón en el suelo, cajas en lugar de muebles y la feliz sensación de empezar una nueva vida. Habían pasado muchos años y aún recordaba el olor a pintura fresca y el sabor de la pizza que habían comido en el suelo. Estoy preparada. Necesito saber la verdad. De acuerdo. Buscaré el estado financiero de la empresa donde trabajan tu marido y su hermano. Comprobaré los registros de la oficina de registro. Quizá ya haya allí algún papeleo para la venta de la casa. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 semana antes de que os vayáis. Tendremos tiempo para prepararnos. La clave es tener cuidado. No lo asustes antes de tiempo. Rufus sacó una tarjeta de visita del cajón de su escritorio. Aquí está mi número personal. Llámame cuando quieras si algo te parece sospechoso. Y Fran, cuídate. A veces la gente que conocemos de toda la vida puede sorprendernos. De camino a casa, Fran entró en el supermercado. Las actividades familiares, elegir comestibles,
hablar con cajeros conocidos, la ayudaron a mantener la calma. Recordó cómo ella y Nate habían soñado una vez con una gran cocina donde pudieran cocinar juntos. Ahora tenían esa cocina, pero ella cocinaba casi siempre sola. Nate estaba en casa para cenar cada vez con menos frecuencia. La puerta principal estaba abierta, lo que significaba que su marido ya había vuelto. Del salón llegaban voces apagadas. Nate estaba al teléfono otra vez. Sí, se va el jueves que viene. Estará en Florida 15 días. No, ella no sospecha. Tendremos tiempo de dejarlo todo hecho. Fran entró en silencio en la cocina, tratando de no delatar su presencia. Abriendo el agua, haciendo sonar la vajilla, le hizo creer que no había oído nada. Al fin y al cabo, ella también tenía un plan, y de momento todo iba bien. Por la noche, tumbada en la cama, escuchaba la respiración constante de su marido mientras dormía y pensaba en lo extraña que era la vida. 12 años atrás habían elegido juntos el papel pintado de este dormitorio, habían discutido sobre el color de las cortinas y la disposición de los muebles. Ahora yacían en la misma cama como extraños, cada uno con sus propios secretos. El teléfono de la mesilla vibró suavemente, un mensaje de Rufus. He encontrado algo interesante en el registro. Nos vemos mañana a las 10. Fran respondió en silencio. Allí estaré. Luego se puso de lado, mirando la silueta de su marido dormido. ¿Qué demonios estabas tramando, Nate? ¿Y por qué no podías hablar conmigo? Tenía una conversación importante con Rufus por la mañana y necesitaba dormir bien. Pero no podía dormir. Mi mente se tambaleaba con fragmentos de recuerdos. Su primera cita, la proposición de matrimonio en el parque de la ciudad, la fiesta de inauguración de la casa. Parecía que había sido en otra vida, o con otras personas. Al otro lado de la ventana, los arces que habían plantado el primer año que vivieron en la casa hacían crujir sus hojas. Fran cerró los ojos. Pasara lo que pasara, no permitiría que se destruyera lo que habían construido juntos, aunque para ello tuviera que luchar contra el hombre al que había jurado amar y respetar el resto de su vida. En los últimos días antes de irse, Nate se había superado en actos de cariño. No solo había comprado los billetes a Florida, sino que había pedido un taxi para ir al aeropuerto, había hecho una lista de cosas que llevarse e incluso había traído una maleta de verano del desván. Durante la cena, habló del tiempo que haría en Florida, de lo contenta que estaría Marta de tener una hermana y de lo útil que resultaba a veces cambiar de aires. Fran asintió, sonrió y siguió con la conversación, observando para sí cómo su marido evitaba mirarla a los ojos. «Sabes, he estado pensando, quizá deberías quedarte en casa de Martha un poco más. 2 semanas pasarían volando». Nate untó con cuidado la tostada con mantequilla. «He hecho arreglos en el trabajo. Puedo tomarme unas vacaciones más tarde y volar a verte. Sabes que tengo programas de verano en la biblioteca». Fran se encogió de hombros. 2 semanas es lo máximo. A la mañana siguiente quedó con Rufus en un pequeño café a las afueras de la ciudad. El abogado parecía preocupado. «He comprobado los papeles de la empresa donde trabaja tu marido. Allí pasa algo sospechoso. Varios proyectos importantes congelados, inversores que exigen responsabilidades. Creo que Nate podría estar en serios problemas». «¿Lo bastante serios como para vender la casa?» «Posiblemente, pero me preocupa el papel de su hermano en todo esto. Sean ocupa un alto cargo, tiene acceso a toda la documentación». Fran recordó la última visita de su cuñado, cómo había mirado nervioso a su alrededor mientras hablaba con Nate en el patio trasero. En aquel momento lo había atribuido a la paranoia habitual de Sean, pero ahora parecía diferente. «¿Qué se supone que tengo que hacer en Florida?» «Descansar», sonrió Rufus débilmente. «Y mantén el teléfono encendido. Yo vigilaré la situación aquí. Si aparece algún comprador o los agentes inmobiliarios empiezan a enseñar la casa, lo sabremos». Doris prometió ayudar. En casa, Fran se ocupó de empacar.
Nate rondaba cerca, ofreciendo ayuda y consejos. Su ostentoso alboroto la molestó, pero se contuvo. Mientras metía las cosas en la maleta, recordó su último viaje a Florida, 3 años atrás, cuando aún eran felices. ¿O solo pensaba que lo habían sido? Marta llamó por la tarde. Su hermana estaba entusiasmada con la próxima visita, haciendo planes. Seguro que iremos al mar. Conozco un sitio maravilloso. ¿Recuerdas cuando recogíamos conchas marinas de pequeñas? Fran escuchó el gorjeo de su hermana y pensó en no poder decirle la verdad. Marta siempre había querido a Nate. Pensaba que era el marido perfecto para su hermana pequeña. Que las cosas siguieran como estaban por ahora. La noche antes de marcharse, ella y Nate se sentaron en la terraza. Era una cálida tarde de verano y el jardín olía a hierba cortada y madreselva en flor. Fran miró a su marido, tratando de verlo como el chico del que se había enamorado 15 años atrás. Aquel Nate nunca iría a sus espaldas. ¿En qué piensas? Le puso una copa de vino delante. Pensando en cuando compramos esta casa. ¿Recuerdas la discusión sobre el color de la valla? Algo brilló en sus ojos. Ansiedad, arrepentimiento. Pero rápidamente apartó la mirada. Sí. Tú querías blanca y yo insistía en verde. Acabamos pintándola de marrón. Y los dos quedamos insatisfechos, sonrió Fran. Sabes, a veces pienso, quizá deberíamos habernos escuchado más el uno al otro. Nate permaneció en silencio, mirando hacia algún lugar por encima del seto. Las ventanas de la casa de enfrente estaban iluminadas. Doris vivía allí y probablemente los estaba observando desde detrás de las cortinas. Por la mañana, el taxi llegó justo a tiempo. Nate jugueteaba con su maleta, comprobando sus papeles, recordándole las pastillas para el mareo. Fran le dejó jugar a este jueguecito, le dejó pensar que todo iba según su plan. Llámame cuando aterrices, se despidió de ella con un abrazo. Y no te preocupes por nada, yo vigilaré la casa. Por supuesto, cariño, le dio un beso en la mejilla. Todo irá bien. Ya en el taxi, sacó su teléfono y marcó un mensaje preestablecido a Rufus. Saliendo, ponte en marcha. En 15 años de matrimonio había aprendido muchas cosas. La paciencia, la capacidad de callarse, la habilidad de hacerse la simpática en una mala situación. Pero sobre todo, había aprendido a esperar el momento oportuno. Y ahora, mirando por la ventanilla del taxi la silueta de su marido, sabía que su momento casi había llegado. La casa desapareció poco a poco de su vista, pero ella siguió mirando hacia atrás hasta que doblaron la esquina. En algún lugar, más allá de los setos y el césped recortado, estaba el principio de una historia cuyo final aún no se había escrito. Fran aún no había llegado a Florida cuando Doris divisó a los primeros visitantes. Una mujer alta con un traje austero y un hombre con un portapapeles recorrían metódicamente la casa, tomando notas y fotografías. Nate los guiaba por la propiedad, hablando animadamente y señalando la dependencia. Doris podaba tranquilamente los rosales junto a la valla, aparentemente absorta en su trabajo. En realidad, no se había perdido ni una sola palabra de la conversación de los visitantes. Gran distribución, barrio prestigioso. Creo que encontraremos compradores fácilmente, dijo la mujer en voz alta y segura. Por supuesto, necesitará algunas reparaciones cosméticas, pero eso no es un problema. Lo importante es terminarlo antes de fin de mes. Nate bajó la voz, pero Doris lo oyó igualmente. Tengo motivos para darme prisa. A última hora de la tarde llamó a Fran, que ya se había instalado en casa de su hermana. Cariño, hemos tenido novedades interesantes. Los representantes de la agencia inmobiliaria Golden Key acaban de marcharse, la misma Verónica Page que vendió la casa Thompson el año pasado. Fran se sentó en el porche de la casa de Martha, mirando los naranjos del jardín. El calor de Florida la envolvía como una manta cálida, pero la noticia de Doris le produjo un escalofrío. ¿Qué más has notado? Tu cuñado vino esta tarde. Trajo unos papeles.
Él y Nate se encerraron en el estudio. Luego, Sean se fue muy colgado, ni siquiera se despidió, aunque normalmente siempre se despide con la mano. En ese momento Martha entró en la habitación con una bandeja de limonada y Fran cerró rápidamente la conversación. Su hermana no debía sospechar nada. Al día siguiente los acontecimientos comenzaron a desarrollarse con rapidez. Doris, que había hecho de la vigilancia de la casa Doolittle su principal ocupación, informaba de todo lo que ocurría. Primero llegó el topógrafo, un joven con gafas que pasó más de una hora midiendo habitaciones y comprobando el estado de las tuberías. Luego vino toda una comisión de 3 personas. Inspeccionaron meticulosamente los cimientos y el tejado. ¿Y sabes qué es lo mejor? La voz de Doris al teléfono sonaba conspiradora. Vi a Sean entregándole a Nate una especie de sobre. Estaban de pie fuera del garaje, pensando que nadie podía verlos. Su marido estaba muy descontento con el contenido. Agitaba los brazos, casi gritaba. Fran transmitió esta información a Rufus. El abogado respondió casi de inmediato. Lo he comprobado en el registro civil. Todavía no ha habido avisos de venta, pero hay una solicitud de tasación de la propiedad. Mientras tanto, Marta intentaba mantener entretenida a su hermana llevándola a la playa, enseñándole los lugares de interés de la zona, presentándole a los vecinos. Fran sonreía, se hacía fotos contra las palmeras y retrataba con esmero unas vacaciones despreocupadas. Todas las noches enviaba mensajes a su marido contándole el día, añadiendo emoticonos y comentarios entusiastas. Nate respondía brevemente, alegando que estaba muy ocupado en el trabajo. No pasa nada, descansa, todo va bien en casa. El viernes, Doris informó de que los posibles compradores, una pareja de mediana edad con un agente inmobiliario, habían acudido a la casa. Estuvieron un buen rato recorriendo las habitaciones, hablando de las reformas y la distribución. La mujer no dejaba de admirar el jardín, cuenta Doris. Dijo que llevaba mucho tiempo soñando con uno, y Nate se limitó a asentir y sonreír como si no hubiera sido tú el que cultivaba esas rosas desde hacía 10 años. Esa tarde, Rufus envió un mensaje. He encontrado información interesante sobre la empresa. Parece que hay serios problemas de información financiera. Estoy preparando el papeleo. El sábado, Sean volvió a presentarse en la casa, esta vez con una mujer que parecía una socia. Estuvieron sentados en el despacho durante varias horas. Doris oía retazos de conversación en tono elevado. «Te das cuenta de que no hay otra salida, ¿verdad?», dijo Sean. «Si no vendemos la casa ahora». «Tiene que haber otra manera», llegó la voz de Nate. «Fran nunca perdonará». «¿Y crees que perdonará cuando se entere de...?» La ventana se cerró de golpe, y el final de la frase quedó ahogado por el ruido de un coche que pasaba. Fran escuchaba las noticias sentada en una tumbona junto a la piscina de Marta. Su hermana preparaba la cena y tarareaba algo alegre en la cocina. Del jardín vecino llegaban las risas de los niños y el chapoteo del agua, el idilio habitual de los sábados. Abrió la foto de su casa, una vieja instantánea tomada el día que la compró. Nate y ella en el porche, felices y enamorados, con las llaves en la mano y riendo. ¿Quién iba a pensar que 12 años después él estaría enseñando esa casa a desconocidos mientras ella fingía ser una despreocupada chica de vacaciones en Florida? El teléfono vibró. Un mensaje de Rufus. «Reunión importante mañana. Te mantendré informada». Fran contestó con un escueto «Idi» y volvió a contemplar la piscina. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia, se estaba decidiendo el destino de su nido familiar, y ella sabía a ciencia cierta que esto era solo el principio. El domingo por la mañana, Rufus se reunió con un antiguo colega de Hacienda. Tomando un café en un pequeño restaurante, discutieron los estados financieros de la empresa constructora donde trabajaban los hermanos Doolittle. ¿Ves estos números? Jim Collins, un hombre corpulento con un bigote bien recortado,
mostraba algo en los documentos. Llevan 3 trimestres dando beneficios, pero en realidad el proyecto ha estado parado. Aquí hay gato encerrado. Rufus hizo algunas anotaciones en su cuaderno. La historia iba tomando forma poco a poco y no era un cuadro bonito. Al mismo tiempo, en Florida, Fran recibió una llamada inesperada de Carol, la mujer de Sean. La noticia de que su cuñada estaba de vacaciones en casa de su hermana la había cogido claramente por sorpresa. ¿Estás fuera? Y estaba a punto de pasarme a tomar una taza de té. La voz de Carol estaba llena de preocupación mal disimulada. Hace tiempo que no estamos en contacto. Realmente hacía meses que no se veían, no desde el día en que Carol había llegado excitada, susurrado algo con Nate en el despacho durante largo rato y luego se había marchado rápidamente sin siquiera despedirse. ¿Cómo van las cosas en el trabajo, chicos?, preguntó Fran inocentemente. Nate está algo tenso últimamente. Carol se quedó callada. No lo sabes. Ese proyecto en el barrio nuevo, todo ha salido mal. Poco a poco, entre hablar de los niños y del tiempo, Carol contó una historia que explicaba muchas cosas. La empresa se había encargado de la construcción de una gran urbanización. Sean, como ingeniero jefe, se encargaba de la parte técnica. Nate supervisaba el trabajo con los contratistas. En un momento dado, se descubrió que los materiales no cumplían las especificaciones anunciadas. El contratista proporcionó certificados falsos. Le tembló la voz a Carol. Sean dice que era Nate quien debería haberlo comprobado todo, y Nate afirma que su hermano conocía el problema pero hizo la vista gorda. Fran recordaba a su marido llegando a casa inusualmente tarde hacía un mes, oliendo a whisky, aunque apenas bebía. A todas las preguntas respondía, «Solo ha sido un día duro». «¿Y ahora qué?», preguntó ella, intentando que su voz sonara simplemente interesada, sin alarma. «Los inversores exigen una indemnización. El proyecto está paralizado. Hay una investigación interna en marcha», habló Carol cada vez más tranquila. «Sean se ha puesto como una fiera. Dice que si la verdad sale a la luz». En ese momento, otra voz llegó a través del teléfono. Sonaba como el propio Sean había regresado. Carol se despidió rápidamente. Fran transmitió inmediatamente el contenido de la conversación a Rufus. Él respondió casi de inmediato. «Ya veo por qué tienen prisa por vender la casa. Estoy investigando a los contratistas». Por la tarde, llegó un nuevo mensaje de Doris. Había visto a Nate hablando con un representante del banco. A juzgar por el cartel del coche, se trataba de un gestor de préstamos con problemas. Llevan parados delante unos 20 minutos. Su marido parecía completamente enfermo, escribió Doris. Luego llegó Sean y mantuvieron una larga discusión en el garaje. Solo pude oír algunas frases, pero sin duda oí algo sobre la fianza y los intereses. Rufus verificó rápidamente la información a través de sus canales. Resultó que los hermanos habían intentado utilizar la casa como aval para un gran préstamo, pero el banco lo había rechazado porque faltaba la firma del segundo propietario. «Se han arrinconado», comenta el abogado. «Ahora intentan vender la casa para cerrar unas obligaciones urgentes, pero no hay trato sin su consentimiento». Por la noche llamó Nate, como de costumbre en los últimos días, preguntando por las vacaciones, contando alguna noticia sin importancia. Ni una palabra sobre casa, sobre el trabajo, sobre la visita del director del banco. Fran mantuvo una conversación ligera mientras pensaba en cuánto tiempo hacía que habían dejado de ser sinceros el uno con el otro. A la mañana siguiente, Rufus envió nuevos documentos, los resultados de una inspección a una empresa contratista. La empresa resultó ser una empresa tapadera, registrada un mes antes de que empezara el proyecto, y uno de sus fundadores era el cuñado de Sean. «El círculo se está cerrando», escribió el abogado. «Parece que los hermanos hicieron una estafa con los suministros, pero algo salió mal. Ahora intentan cubrir sus huellas antes de que empiece la auditoría oficial».
Fran se sentó en el porche de la casa de Marta, releyendo los mensajes. Su hermana estaba a su lado, arreglando macetas de flores y hablando de las noticias locales. En algún lugar a lo lejos retumbaba el océano. Una mañana normal en Florida, llena de sol y serenidad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Carol. Siento lo de anoche. Por favor, no le digas a Nate que me he chivado. Sean se pondrá furioso. Fran envió un escueto «No te preocupes» y miró el reloj. Aún faltaban 10 días para que pudiera volver a casa. Tiempo suficiente para reunir todas las pruebas necesarias y quizás darse cuenta de cuándo exactamente su vida familiar se había ido al garete. Tienes razón. Reescribámoslo para tener en cuenta que la mayor parte de la comunicación fue por teléfono y añadamos más descripción. Era una mañana sofocante en Florida. Fran estaba sentada en un sillón de mimbre en la veranda sorbiendo café helado cuando llamó Rufus. Su llamada se vio interrumpida por el perezoso zumbido de los insectos y el lejano sonido de las olas. He conseguido averiguar los detalles. Se oyó un crujido de papeles en el auricular. Resultó ser bastante trivial. El contratista se limitó a cobrar un gran anticipo por un suministro de materiales y desapareció. Y su marido, como encargado de tratar con los proveedores, ahora tiene que explicar por qué firmó el papeleo sin la debida diligencia. Fran removió el hielo de su vaso. Un ciclista pasó por delante de la veranda y saludó con la mano. Aquí todo el mundo era amable con los invitados de Marta. Ella devolvió la sonrisa automáticamente, sin dejar de escuchar al abogado. Hacia la hora de comer llegó un mensaje de Doris. La vecina escribía que habían vuelto a aparecer coches desconocidos en el exterior de la casa. 2 ejecutivos extranjeros llevaban aparcados más de una hora. Desde la ventana del salón podía ver a Nate paseándose nervioso por la habitación, hablando con los visitantes. Fran estaba a punto de ir a la playa con Martha, pero la noticia hizo que se retrasara. Su hermana ya esperaba junto al coche con bolsas de playa y sombrillas, mirando impaciente el reloj. 5 minutos más, gritó Fran, marcando el número de Rufus. El abogado contestó inmediatamente. Sí, estoy al corriente de la visita. Eran representantes de la compañía que venían a discutir las condiciones de la indemnización. Es una suma decente, unos 400,000. El día en la playa resultó extraño. Marta hablaba apasionadamente de las noticias locales, y Fran asentía distraídamente, pensando en la casa que ella y Nate habían comprado hacía 12 años. Entonces había aparecido el comienzo de una nueva vida feliz. La arena le quemaba los pies, el sol le cegaba los ojos, y su acogedora casa, con su valla blanca y sus rosales, se erguía ante sus ojos. Por la noche Carol llamó. Su cuñada hablaba en voz baja, aparentemente temerosa de que la oyeran. Sean intenta ayudar a su hermano, pero ninguno de los dos tiene tanto dinero. Por eso decidieron vender la casa. Las cigarras piaban al otro lado de la ventana. Se oía música a lo lejos. Los vecinos estaban haciendo una barbacoa. Era una tarde normal en Florida, llena de sonidos y olores familiares, pero su alma estaba inquieta. Fran salió a la playa y se sentó en la arena fresca. Las olas rompían en la orilla con un sonido acompasado. El cielo estaba moteado con los colores del atardecer. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Doris. La imagen mostraba a Nate sentado en el porche de su casa, encorvado y con la mirada perdida en la distancia. Su postura era tan confusa que por un momento me dio pena. Pronto llamó Nate. Su voz sonaba cansada, preguntando por el descanso, por Marta, por el tiempo, por todo menos por lo principal. El familiar crujido de la puerta del jardín se oyó en el auricular, lo que significaba que estaba sentado de nuevo en el patio trasero, probablemente mirando los rosales que ella le había pedido que regara. Después de la conversación con su marido, permaneció sentada en la playa durante largo rato, mirando el mar que se oscurecía. En algún lugar, a miles de kilómetros de distancia,
Las luces de su casa estaban encendidas y Nate probablemente seguía buscando una salida a la situación en la que se había metido. Y de algún modo la única solución parecía ser vender la casa a espaldas de su mujer. Marta llamó para cenar. El aroma de los productos recién horneados flotaba en el aire desde la cocina. Las primeras estrellas se iluminaban sobre el océano. Fran se levantó lentamente, sacudiéndose la arena de la ropa. Aún le quedaban unos días más de estas extrañas vacaciones, y después tendría que volver a casa y decidir qué hacer. Pero por ahora al menos podía intentar fingir que todo iba bien, por el bien de Marta, que estaba tan ilusionada con la llegada de su hermana. El teléfono volvió a vibrar. Rufo envió un mensaje. Tengo una reunión importante mañana por la mañana. Quizá surja alguna información nueva. El calor de aquel día era especialmente agotador, incluso para Florida. El aire acondicionado de la casa de Martha zumbaba ásperamente, intentando hacer frente al calor del mediodía. Fran estaba sentada a la mesa de la cocina con el portátil que le había prestado su hermana. Un vaso de limonada empañado estaba a su lado, con la condensación goteando por el cristal. Martha había ido a la ciudad por negocios, así que podía ponerse a trabajar en los documentos que Rufus le había enviado. Los correos electrónicos se inundaban de cartas importantes que requerían un estudio minucioso. En algún lugar del patio trasero, un vecino estaba cortando el césped. El monótono sonido del cortacésped se mezclaba con los gritos de los niños en la piscina al otro lado de la valla. He preparado un escrito de oposición a la venta. La voz de Rufus al teléfono sonaba segura y comercial. Te la he enviado para que la firmes. Necesita ser notariada. He arreglado con uno local, te enviaré por mensaje de texto la dirección. En ese momento, el aroma de una tostada quemada llegó desde la cocina. Fran se apresuró a guardar su tardío desayuno mientras escuchaba al abogado. Sonaba música en la casa de enfrente. Los vecinos de Martha se preparaban para algún tipo de celebración familiar, decorando el patio con guirnaldas. La vida ordinaria continuaba mientras Fran se sumergía en un mundo de términos legales y papeles oficiales. Una llamada de Doris interrumpió su estudio del papeleo. Acaba de llegar la agente inmobiliaria, la alta y rubia. Ella y Nate estaban hablando de algunos detalles en el porche. Creo que hablaban de un precontrato. Fran salió al porche. El sol de la tarde quemaba las tablas del suelo y sus pies descalzos estaban calientes. En algún lugar a lo lejos, retumbaban los truenos de una tormenta de corta duración, habitual por estos lares. Doris, ¿puedes conseguir el nombre del agente inmobiliario? Claro, cariño. El nombre de la agencia en su coche es Golden Key. Buscaré una tarjeta de visita, las estaba repartiendo entre los vecinos la semana pasada. Una hora más tarde, Rufus ya se había puesto en contacto con la agencia inmobiliaria. La conversación fue breve pero productiva. Se les ha notificado oficialmente tu oposición a la venta, informó el abogado. Cualquier acción para vender la casa sin tu participación se considerará ahora ilegal. A última hora de la tarde se avecinaba una tormenta. Fran se sentó en el sofá, envuelto en una manta de cuadros escoceses, y vio cómo caían torrentes de agua por la calle. Los relámpagos iluminaban el cielo y en algún lugar muy cercano retumbaban los truenos. Un tiempo así le traía recuerdos de su casa, cómo ella y Nate solían sentarse en el porche cubierto bajo la lluvia, bebiendo té caliente y haciendo planes para el futuro. Sonó el teléfono. Era Carol. Siento molestarte. Sean me ha dicho que te has echado atrás en la venta de la casa. Nate está desesperado, no sabe qué hacer. Seguía lloviendo a cántaros fuera de la ventana, pero la tormenta iba amainando poco a poco. El tintineo de los platos llegó desde la cocina cuando Martha regresó, preparando la cena y canturreando para sí misma. ¿Qué se supone que debo hacer, Carol? ¿Mirar en silencio cómo mi marido vende nuestra casa sin siquiera consultarme? Tras la conversación con su cuñada, llegó un mensaje de Rufus.
Había enviado un aviso oficial al banco prohibiendo cualquier transacción inmobiliaria sin el consentimiento de ambos propietarios. El documento requería una firma. La tormenta terminó tan repentinamente como había empezado. El sol volvió a brillar a través de la ventana. El agua goteaba de las palmeras y el aire se llenó de una frescura húmeda. Marta llamó para cenar. La cocina olía a algo delicioso. «Has estado un poco melancólica estos últimos días», comentó su hermana, colocando la cazuela en los platos. «¿Va todo bien?» «Sí, solo mucho trabajo», sonrió Fran tratando de parecer despreocupado. «Mañana tengo que ir al notario. Tengo que compulsar unas cosas». A última hora de la tarde llegó otro mensaje de Doris. La foto era de su casa, iluminada por el sol poniente. Junto al buzón había un cartel de la inmobiliaria Golden Key. Fran se quedó mirando la foto largo rato. Mañana era un gran día. Notario, papeleo, notificación oficial a todos los interesados. Pero ahora podía sentarse en el porche, escuchar a los pájaros nocturnos y pensar en lo extraña que es la vida. A veces tienes que luchar por lo que te importa con las personas más cercanas. El aeropuerto estaba inusualmente vacío para ser sábado por la mañana. Fran paseó su maleta por la terminal zumbando, respirando el aire viciado del aire acondicionado. Marta no había querido dejarla marchar, pero había insistido en regresar pronto. Rufus le informó de que Nate tenía hoy una cita con posibles compradores y necesitaba llegar antes del mediodía. El taxi se deslizó por calles conocidas. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, intentó entablar conversación sobre el tiempo, pero Fran se limitó a asentir distraídamente. Miró por la ventanilla las casas, los jardines delanteros, los buzones flotando, una típica mañana de sábado en los suburbios. Los niños del barrio corrían con sus bicicletas, una mujer paseaba a su Golden Retriever, los cortacésped sonaban desde las ventanas abiertas. 2 coches desconocidos estaban aparcados frente a la casa de los Doolittle. Uno pertenecía a un agente inmobiliario. Fran reconoció el logotipo de la agencia en la puerta. El otro parecía ser el coche de los compradores, un gran todoterreno negro con los cristales tintados. Después de pagar al taxista, Fran se quedó un momento en la puerta. En las ventanas del salón parpadeaban siluetas. Doris, que estaba regando las flores al otro lado de la calle, agitó la regadera a modo de saludo. Se le notaba en la cara que estaba entusiasmada con el espectáculo que se avecinaba. La puerta principal estaba abierta. De la sala de estar llegaban voces mientras Nate hablaba apasionadamente de las ventajas de la casa, con su barítono sonoro entremezclado con las risas de la mujer y los comentarios comerciales del agente inmobiliario. Y se podría poner una piscina en el patio trasero si el espacio lo permite. Fran salió en silencio al pasillo, dejando la maleta junto a la puerta. El espejo reflejaba su rostro, tranquilo, un poco cansado del camino. La cocina olía a café recién hecho y canela. Al parecer, el agente inmobiliario le había aconsejado crear un ambiente acogedor para la exposición. «Podemos tener los papeles listos para la semana que viene». Entró en el salón. Nate estaba de pie junto a la ventana, mostrando algo en el jardín a una joven pareja, una rubia bien peinada con un traje caro y un hombre alto con camisa azul. La agente inmobiliaria, la misma mujer alta que Doris había descrito, tomaba notas en un cuaderno. «Hola». Fran hizo todo lo posible por mantener la voz firme. «Siento interrumpir, pero la exposición se ha cancelado. La casa no está en venta». Se hizo el silencio en la habitación. Nate se dio la vuelta lentamente, con la cara pálida y la frente empapada de sudor. El agente inmobiliario miró confundido de marido a mujer. Los posibles compradores se sentían claramente incómodos. «Cariño, se supone que deberías estar en Florida». Nate intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Se suponía que tenía que estar, pero decidí volver antes». Fran se volvió hacia el agente inmobiliario. «Supongo que ya habrá recibido el aviso de mi abogado de que no consiento la venta».
La mujer asintió y se apresuró a guardar los papeles en una carpeta. Los compradores ya se dirigían hacia la salida, murmurando algo sobre un malentendido. Cuando la puerta se cerró tras los invitados, la casa volvió a quedar en silencio. Solo sonaba el reloj de la chimenea y un perro ladraba a lo lejos. Nate estaba de pie junto a la ventana, encorvado y metiéndose las manos en los bolsillos. ¿Por qué haces esto, Fran? ¿Yo? Tú eres la que intenta vender nuestra casa a mis espaldas. Se sentó de nuevo en su silla, sintiéndose repentinamente cansada. ¿Ni siquiera ibas a decírmelo? Solo intento resolver un problema. El problema del adelanto perdido. Sí, ya lo sé. Se dio la vuelta bruscamente. ¿Cómo? Eso ya no importa. Lo que importa es que decidiste ir por tu cuenta. Me enviaste lejos para hacer un trato rápido. Al otro lado de la ventana empezaba a llover. Una ligera lluvia de verano que hacía que las rosas del jardín olieran aún más. Sus rosas, las que habían plantado juntos el primer verano después de comprar la casa. No tuve elección, se hundió Nate en el sofá. Me exigen que les devuelva el dinero, si no encuentro la cantidad antes de fin de mes. Siempre hay opciones, como decirle la verdad a mi mujer, seguir algún consejo, buscar otras opciones. La cocina aún olía a canela, esparcida deliberadamente para hacerla acogedora, preocupación ostentosa por las pequeñas cosas con total indiferencia por las importantes. Muy al estilo de Nate últimamente. ¿Y ahora qué? Miró hacia algún lugar más allá de ella. Ahora nos ocupamos del problema juntos, pero la casa no está en venta, eso ni siquiera se discute. Ella se levantó, sintiendo que la conversación había terminado. Tenía que deshacer la maleta, ventilar las habitaciones, devolver a la casa su aspecto habitual, borrar las huellas de la venta fallida. Doris ya estaba en el porche con una cesta de bollos recién hechos. Estaba claro que la vecina no quería perderse el resto de la historia, y el coche de Sean venía del garaje. Parecía que iba a ser un día largo. El lunes era sorprendentemente fresco para ser pleno verano. Una ligera brisa agitó las cortinas del salón, trayendo el olor a hierba recién cortada de las propiedades vecinas. Fran limpió lentamente el polvo de las fotos de la repisa de la chimenea, la foto de su boda, instantáneas de las vacaciones, una foto de la casa el día que la compraron. Fue en esta tarea cuando la sorprendió la llamada de Rufus. Estaré allí en 1 hora. Tengo todo el papeleo listo. Tras el enfrentamiento del sábado, se hizo un tenso silencio en la casa. Nate apenas aparecía por las salas comunes, y si lo hacía, procuraba no encontrarse con la mirada de su mujer. Sean se había pasado por allí ayer, pero se había marchado rápidamente, claramente incómodo bajo la mirada de Doris mientras deservaba ostentosamente la valla. Mientras esperaba al abogado, Fran se ocupó de su café. Sacó las tazas de ceremonia, de porcelana fina, regalo de boda de Marta. A lo largo de los años, solo la había sacado unas pocas veces, en ocasiones especiales. Hoy era una de esas ocasiones. Rufus apareció exactamente 1 hora más tarde, elegante, con un traje gris y un maletín de cuero. Su coche, aparcado delante de la casa, atrajo la atención de los vecinos. Doris ya estaba en el porche, fingiendo tender la colada. ¿Está Nate en casa? Aceptó la abogada una taza de café, mirando alrededor del salón. En el estudio. Voy a buscarle enseguida. El marido no bajó enseguida. Se le oía pasear por el piso de arriba, las tablas del suelo crujían bajo sus pasos. Por fin apareció, un poco arrugado, con la camisa vieja que solía llevar en casa los fines de semana. Siéntese, señor Doolittle. Rufus señaló una silla. Tenemos unos papeles que discutir. El coche de un vecino pasaba por delante de la ventana. Un perro ladraba en el patio de enfrente. Los sonidos habituales de un día de verano que proporcionaban un extraño telón de fondo a la conversación que se avecinaba. Rufus colocó metódicamente los papeles sobre la mesita. Copias de las cartas de la agencia inmobiliaria,
el contrato preliminar con los compradores, la solicitud de tasación de la casa. Todas las acciones de Nate estaban documentadas. Como comprenderá, intentar vender una propiedad sin el consentimiento del segundo propietario es un delito grave. La voz del abogado sonaba tranquila y profesional. Sobre todo teniendo en cuenta que usted envió intencionadamente a su mujer a otro estado para realizar la transacción en su ausencia. Nate se quedó inmóvil, mirando los documentos. Manchas rojas surcaban su rostro, signo inequívoco de excitación que Fran había aprendido bien durante sus años de matrimonio. Además, Rufus sacó otra carpeta. Tenemos información sobre la situación de su empresa. La historia con el contratista desaparecido, el anticipo desaparecido, la investigación interna. ¿Cómo saben todo esto? Eso no importa. Lo que importa es que sabemos lo suficiente. Los pájaros piaban con fuerza en el jardín. Un rayo de sol se filtró a través de las cortinas y cayó sobre los documentos desplegados, resaltando firmas y sellos. Fran ajustó a máquina la servilleta bajo su taza, una simple acción que le ayudó a mantener la calma. ¿Y ahora qué? Nate levantó los ojos hacia su mujer por primera vez en mucho tiempo. Ahora, Rufus recogió cuidadosamente los papeles. Vamos a buscar una solución legal al problema, sin intentar engañar ni manipular la propiedad. Afuera se oían voces de niños. Los chicos del barrio estaban enfrascados en un juego de pelota. Sus risas despreocupadas contrastaban extrañamente con el ambiente tenso del salón. Tiene una semana para presentar una declaración completa de sus obligaciones financieras. El abogado sacó el último documento. Después de eso, podemos discutir las opciones para resolver el problema. Opciones legítimas. Cuando Rufus se marchó, la casa volvió a quedar en silencio. Nate seguía sentado en su silla, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Fran se afanaba en limpiar las tazas, una acción familiar que le ayudaba con sus emociones. ¿Por qué no me hablaste?, preguntó, deteniéndose en la puerta de la cocina. ¿Por qué decidiste irte a mis espaldas? Pero Nate no contestó. Se levantó despacio y subió las escaleras. Volvió a oír el crujido de las tablas del suelo y luego el portazo del estudio. El día avanzaba, el sol se ponía y en la casa de los Doolittle reinaba un silencio pesado y opresivo. El martes comenzó lloviendo. Pequeñas gotas tamborileaban en los alféizares de las ventanas. Las flores del jardín se marchitaban bajo el cielo gris. Fran estaba sentada en la cocina hojeando un viejo álbum familiar. Fotos de cumpleaños, vacaciones y reuniones familiares. En muchas de las fotos aparecían los cuatro, ella, Nate, Sean y Carol, sonrientes y despreocupados. El ruido de un coche que se acercaba la hizo levantar la cabeza. Sean había aparcado justo delante de la casa, sin importarle que las ruedas dejaran marcas en la calzada mojada. Entró sin llamar, como hacía siempre, considerándose casi un señor en casa de su hermano. «Tenemos que hablar». Sean se sacudió las gotas de lluvia de la chaqueta. Su pelo, habitualmente bien peinado, estaba revuelto y en su rostro se leía la irritación. La cocina olía a café recién hecho y a tostadas. Fran estaba a punto de desayunar cuando apareció su cuñado. Pidió en silencio una segunda taza. Independientemente de cómo hubiera acabado la relación, algunos hábitos de hospitalidad seguían siendo los mismos. «Tienes que firmar los papeles de la venta». Sean se sentó a la mesa sin siquiera agradecerle el café. «Es la única salida». Fuera de la ventana, la lluvia seguía tamborileando. En algún lugar del piso de arriba, Nate se paseaba por el despacho. Sus pasos resonaban amortiguados. «¿Por qué?». Fran pasó la página del álbum. La foto los mostraba a ella y a Nate junto a la chimenea en casa de Sean. Era su primera reunión familiar de Navidad. «¿Por qué es la única salida?». «Porque tu marido es mi hermano, y no voy a dejar que vaya a la cárcel por tu terquedad».
En la cocina reinaba el silencio, solo roto por el repiqueteo de las gotas de lluvia y el tic-tac del viejo reloj de pared. Ese reloj, por cierto, también era un regalo de inauguración de Sean. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Fran finalmente levantó la vista del álbum. Todos estos años me has tratado como una carga para mi hermano. Pensé que podría haber encontrado a alguien mejor que una bibliotecaria. Sean se sacudió como de un golpe. Eso no es verdad. Sí que lo es. Recuerdo cómo le disuadiste de casarse, cómo le aconsejaste que no se precipitara a comprar una casa, cómo le insinuaste que, con su potencial, merecía más. Los niños del barrio se preparaban para ir al colegio a pesar de la lluvia. Una mañana cualquiera, pero la conversación en la cocina no lo era en absoluto. Siempre quise lo mejor para él. Sean dejó el café sin tocar a un lado. Es mi hermano pequeño, yo cuido de él. ¿Cuidar de él? Consiguiéndole un trabajo en el que firmaba documentos sin mirar, dejándole que se responsabilice de vuestras decisiones compartidas. En ese momento, Nate bajó a la cocina. Se detuvo en la puerta, cambiando la mirada de su mujer a su hermano. ¿De qué estás hablando? Sobre cómo tu cariñoso hermano te tendió una trampa con ese contratista. Fran cerró el álbum de golpe. Después de todo, fuiste tú, Sean, quien recomendó esa empresa, ¿verdad? Y fuiste tú quien convenció a Nate para que firmara el papeleo sin comprobarlo. Sean palideció. Se levantó bruscamente, volcando su taza. El café se esparció por la mesa, goteando sobre viejas fotografías. No te atrevas a culparme. Estoy intentando salvar a tu marido de la cárcel. No, estás tratando de salvarte a ti misma. Fran secó el café con una servilleta. Y estás usando a Nate para hacerlo, como siempre haces. La lluvia se había intensificado. Ahora golpeaba el tejado como cientos de pequeños tambores. En el jardín, una fuerte ráfaga de viento mecía los rosales, regándolos con las últimas gotas. ¿Es verdad? Nate seguía de pie en la puerta. ¿Sabías que pasaba algo con el contratista? Sean permaneció en silencio, apretando los puños. Luego se giró bruscamente y se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo. Si no firmas el papeleo, todos saldremos perjudicados. Piénsalo. Cuando la puerta se cerró tras él, la cocina volvió a quedar en silencio. Nate se dejó caer lentamente en una silla, mirando los cuadros manchados de café. ¿Por qué nunca me dijiste que se oponía a nuestra boda? Fran se encogió de hombros. ¿Para qué? Siempre pones la opinión de tu hermano por encima de todo. Al otro lado de la ventana, la lluvia amainaba poco a poco. El sol se asomaba, sus rayos jugueteaban sobre las hojas y la hierba mojadas. Continuaba la habitual mañana de verano, pero algo cambió sutilmente en el ambiente de la casa. Era como si los viejos secretos, por fin pronunciados en voz alta, hubieran dejado paso a algo nuevo. La tarde siguiente a la marcha de Sean fue tranquila. Fran hizo las tareas domésticas habituales: quitar el polvo, regar las flores, ordenar la colada. Las actividades habituales la tranquilizaban, la ayudaban a poner en orden sus pensamientos. Nate volvió a encerrarse en su despacho, pero esta vez no oyó los habituales paseos de un rincón a otro. El sol ya se estaba poniendo cuando bajó las escaleras. Fran acababa de terminar de preparar la cena. Nada del otro mundo, solo pasta y verduras como las que solían comer en los primeros años de su matrimonio, cuando el dinero escaseaba en los restaurantes. ¿Podemos hablar? Nate se detuvo en la puerta de la cocina, desacostumbradamente confuso. Se acomodaron en el porche trasero. La tarde era cálida después de la lluvia. Un ligero vapor ascendía desde el suelo y el jardín olía a hierba húmeda y rosas en flor. En algún lugar a lo lejos, los perros ladraban. Los últimos rayos de sol se desvanecían lentamente en el cielo. ¿Sabes? Nate hizo girar la taza de té frío entre sus manos. Siempre pensé que debía mantenerte alejada de los problemas, resolverlo todo yo mismo.
En el patio vecino, los farolillos del jardín estaban encendidos. A Doris le encantaban esas pequeñas cosas. La cálida luz amarilla proyectaba sombras caprichosas sobre la hierba húmeda. ¿Cuándo empezó todo? Fran miró su jardín. Cada arbusto y cada flor habían sido plantados por sus manos. ¿Cuándo dejaste de confiar en mí? Confiaba. Es que... Sean siempre decía que un hombre de verdad debe resolver los problemas por sí mismo, no cargárselos a su mujer. Un coche pasó por la calle, sus faros iluminaron el porche por un momento. Los grillos empezaron a piar en la hierba, la habitual sinfonía nocturna de los suburbios. La historia del contratista empezó en febrero. Nate apoyó la taza en la barandilla. Sean me dijo que había una gran oportunidad, una empresa nueva, precios bajos. Tuve que comprobarlo, pero tenía tanta prisa por firmar el papeleo. ¿Y acabas de firmar? Sí, porque así es Sean. Siempre sabía lo que era mejor. Siempre tomaba las decisiones correctas. El gato del vecino, un matón pelirrojo que solía cazar mariposas en su jardín, salió al porche. Caminó con paso firme a lo largo de la barandilla, ignorando a la gente como solo los gatos pueden hacer. Cuando resultó que el contratista había desaparecido con el dinero, me entró el pánico. Sean dijo que teníamos que actuar rápido, mantenerlo en secreto antes de que empezaran las inspecciones. Sugirió que vendiéramos la casa. ¿Y decidiste echarme? Nate asintió. Pensé que sería más fácil así. Vender la casa, recuperar el dinero, todo se arreglaría solo, y luego compraría una casa nueva, quizá incluso mejor que esta. Una luciérnaga parpadeó en la hierba, la primera del año. Fran recordó cómo ella y Nate se habían sentado en este mismo porche el primer verano después de comprar la casa y habían contado luciérnagas. ¿400,000 es la cantidad total?, preguntó. Sí, más intereses y penalizaciones si no lo devuelvo a final de mes. ¿No crees que podríamos encontrar otra solución? Pedir un préstamo al banco, empeñar mis acciones. Se volvió hacia ella. ¿Qué acciones? Las que heredé de mi padre. Nunca hablé de ellas porque eran mi seguro para un día lluvioso. Supongo que ha llegado. Las primeras estrellas se iluminaron en el cielo. Desde la casa de Doris llegaban los sonidos apagados de la televisión. Parecía que estaban dando las noticias de la noche. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Y por qué no me contaste los problemas con el contratista? Se quedaron un momento en silencio. Finalmente, el gato rojo saltó de la barandilla y siguió a lo suyo. En algún lugar del fondo del jardín, otra luciérnaga parpadeaba. ¿Sabes? Nate miró a su mujer a los ojos por primera vez en toda la noche. Siempre pensé que te protegía, que te mantenía alejada de los problemas. Y resulta que has sido tú quien has sido nuestra red de seguridad todos estos años. Podríamos ser un equipo, se levantó Fran. Sin secretos, sin tratar de resolver las cosas por nuestra cuenta, solo confiar el uno en el otro. El teléfono sonó en la casa. Probablemente Martha preocupada por cómo se estaba adaptando su hermana desde su regreso. La velada continuó con normalidad, pero algo cambió sutilmente entre las personas sentadas en el porche. Era como si un muro invisible de silencio y desconfianza construido a lo largo de los años se hubiera resquebrajado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Nate. Cenaremos, para empezar, y luego pensaremos cómo salir de esta historia, juntos. El miércoles comenzó con una llamada de Carol. Después de la visita de Sean ayer, ella claramente sentía la necesidad de explicarse. Fran estaba terminando su footing matutino, un nuevo hábito desde que regresó de Florida, cuando llamó su cuñada. Sean no volvió ayer por sí mismo. La voz de Carol sonaba culpable. Nunca le había visto tan alterado. Fran tomó asiento en el banco del jardín, secándose el sudor de la cara con una toalla. Era una mañana calurosa, el sol ya abrasaba, a pesar de que solo eran las 8. Por la calle de al lado pasaba un camión de helados, cuya alegre melodía contrastaba extrañamente con la tensa conversación. ¿Qué esperaba Carol?
Que firmara los papeles y me olvidara de cómo intentaron estafarme. El coche de la madre de Nate apareció en la entrada. Eleanor Dolittle, una señora señorial con un sombrero inmutable, se las arreglaba para lucir impecable incluso con este calor. Frances, querida, la suegra saltó del coche con la mirada de una reina que visita a sus súbditos. Tenemos que hablar. El día prometía ser interesante. Fran acompañó a su suegra al interior de la casa, observando las miradas curiosas de los vecinos por el camino. La noticia se había extendido rápidamente en su barrio. Seguramente todo el mundo conocía el fracaso de la venta de la casa y el conflicto familiar. Eleanor se instaló en la cocina con su gracia habitual, observando el mobiliario. Nate, al oír la voz de su madre, bajó del estudio. Estaba visiblemente nervioso, tanteando un botón de la camisa. Los chicos siempre han sido inseparables, empezó Eleanor, rechazando el café que le ofrecían. Sean ha cuidado de su hermano pequeño desde que era un niño, y ahora solo intenta ayudar. Por la ventana pasaba un autobús escolar, un borrón amarillo en el verde de la mañana de verano. Los niños saludaban con sus voces despreocupadas a través de las ventanas abiertas. ¿Necesitas ayuda? Fran puso la taza de café delante de su marido, involucrándolo en las maquinaciones del contratista. Frances, había indignación en la voz de su suegra. ¿Cómo puedes decir eso? Sean siempre le ha deseado a Nate solo cosas buenas. Doris entró en la cocina, aparentemente para pedir azúcar. Sus ojos brillaron de curiosidad al ver la escena familiar. Lo siento, mal momento. Se arrastró la vecina hacia la puerta, pero Fran lo sabía. En una hora todo el vecindario estaría hablando de la visita de Eleanor. Mamá. Nate finalmente levantó la voz. Fran tiene razón. Debería haber tomado mis propias decisiones en lugar de confiar ciegamente en mi hermano. Un zorzal cantaba en el jardín, fuerte, insistentemente, como si intentara ahogar una conversación desagradable. Eleanor apretó los labios y sus dedos enguantados de encaje golpearon nerviosamente la mesa. Siempre estuviste en contra de nuestra familia, pasó a la ofensiva la suegra. Pensaba que presionábamos demasiado a Nate, y solo queríamos lo mejor para él. ¿Lo mejor? Fran se sentó frente a su suegra. ¿Eso mejor incluía estafar a un contratista e intentar vender nuestra casa a escondidas? La hermana de Nate, Patricia, una elegante mujer de negocios que no solía dignarse a visitar su modesto vecindario, vino a almorzar. Trajo una nueva tanda de reproches y consejos. Fran, cariño, sé sensata, le dijo Patricia, acomodándose en el salón. Piensa en la reputación de la familia. Si empieza una investigación oficial. ¿Y quién pensó en la reputación de la familia cuando firmaron documentos dudosos? El día se alargó interminablemente. Vinieron parientes y llamaron amigos de la familia. Todos intentaban hacer entrar en razón a la testaruda esposa que no entendía los valores familiares. Nate daba vueltas entre el estudio y el salón, intentando explicar algo a todo el mundo. Al anochecer, cuando por fin se marcharon los últimos visitantes, la casa estaba felizmente tranquila. Fran se sentó en el jardín a contemplar la puesta de sol. Las rosas olían especialmente fuerte, como si intentaran dominar el perfume de los numerosos visitantes. Siento lo del circo. Nate se agachó a su lado. No pensé que vendrían todos. Al menos ahora está claro quién está de parte de quién, sonrió. ¿Y sabes qué? No me molesta en absoluto. Las primeras estrellas se iluminaron en el cielo. De la casa de Doris llegaban voces apagadas. Seguramente la vecina estaba compartiendo las últimas noticias con su club de lectura. Pero por primera vez en mucho tiempo, no importaba. ¿Sabes? Se calló Nate. Hoy he visto por primera vez lo fuerte que eres. ¿Y cuánto tiempo hacía que no lo notaba? Fran permaneció en silencio. En algún lugar de las profundidades del jardín, las luciérnagas parpadeaban, un símbolo de esperanza, como había dicho Marta. Tal vez su hermana tuviera razón.
La mañana del jueves comenzó en el despacho de Rufus. Las paredes de cristal dejaban entrar la luz del sol que jugaba a deslumbrar sobre las pilas de documentos. Fran y Nate se sentaron frente al enorme escritorio mientras el abogado disponía los papeles en un orden concreto. En la recepción se veía una televisión que sonaba suavemente, y la recepcionista contestaba de vez en cuando al teléfono, una mañana cualquiera en el centro de negocios, solo que para la familia Doolittle podía ser crucial. Así que Rufus se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Vamos a ver todas las opciones. En primer lugar, las acciones de Fran. Su valor actual cubre aproximadamente un tercio de la cantidad necesaria. Al otro lado de la ventana, unos obreros de la construcción instalaban un nuevo rótulo en un edificio vecino. El sonido del taladro se entremezclaba con el ruido general de la ciudad. Coches, voces, música de la cafetería de la planta baja. A continuación, el abogado sacó el siguiente documento. Existe la posibilidad de obtener un préstamo sobre la casa. No una venta, sino un préstamo. El banco está dispuesto a considerar la solicitud, dado el impecable historial crediticio de Fran. Nate se removió en su silla. Todavía se sentía incómodo cuando se trataba de la solvencia financiera de su mujer. ¿Y la empresa? Fran sorbió agua de su vaso. ¿Hay alguna posibilidad de negociar un plan de pago a plazos? He hablado con sus abogados, asintió Rufus. Están dispuestos a seguir adelante si obtienen garantías de pago. Y hay una cosa más. En ese momento, una secretaria se asomó al despacho. Señor Bancroft, la compañía de seguros llama por el caso Doolittle. La siguiente hora se dedicó a discutir los pagos del seguro. Resultó que el contrato del contratista estaba asegurado, algo que tanto Nate como Sean habían olvidado de algún modo. El seguro cubrirá alrededor del 40% de la pérdida, explicó Rufus, dando por terminada la llamada telefónica. El resto puede dividirse entre el préstamo y la venta de las acciones. Empezó a llover fuera, un ligero chaparrón de verano del que los transeúntes se escondían bajo los toldos de las tiendas. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un tranquilizador ruido de fondo. ¿Qué pasa con mi hermano?, preguntó Nate de repente. Él también está implicado en esta historia. Rufus guardó silencio un momento, mirando la lluvia por la ventana. Efectivamente, Sean está implicado en la situación del contratista, pero si resolvemos la cuestión financiera, la empresa está dispuesta a mantenerlo al margen de la investigación oficial. Al mediodía, la lluvia había cesado y el sol volvía a jugar en las calles mojadas. La oficina olía a café. La secretaria había traído una bandeja con bebidas y bocadillos. Hay otra opción. Rufus sacó la última carpeta. La empresa ofrece a Nate un traslado a otra sucursal, con una degradación, por supuesto, pero salvará su trabajo y su reputación. ¿A dónde? Fran dejó su taza sobre la mesa. A Portland. Una sucursal más pequeña, pero estable, y lo más importante, lejos de la influencia de Sean. Un camión de bomberos pasó por delante de la ventana. Su sirena ahogó todos los demás sonidos por un momento. Nate se quedó mirando los papeles, frotando la esquina de una página. Significa mudanza, dijo en voz baja. ¿Vender la casa? No, Fran negó con la cabeza. La casa se puede alquilar, a buenos inquilinos, a través de una agencia de confianza. Ayudará a pagar el préstamo. El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer. Las sombras de los rascacielos se alargaban y los oficinistas empezaban a irse a casa. Rufus ordenó metódicamente los documentos en carpetas. Este es el plan, se enderezó el abogado. Primero, presentamos la reclamación al seguro. Al mismo tiempo, preparamos el papeleo para el préstamo y la venta de acciones. Cuando tengamos el dinero, discutimos el traspaso con la empresa. En el trayecto de vuelta a casa, permanecieron en silencio. Nate conducía el coche, mirando la carretera con concentración.
Fran miraba por la ventanilla la ciudad flotando, tan familiar y casi nativa ya. ¿De verdad estás preparado para hacer todo esto?, preguntó Nate de repente. ¿Vender las acciones, pedir un préstamo, renunciar a la casa? ¿Y estás listo para empezar de nuevo? Sin el consejo de tu hermano, sin la presión familiar. Se detuvieron en un semáforo. En el coche de al lado, una joven cantaba al ritmo de la radio, perfectamente feliz en su pequeño mundo. Fran pensó que ella y Nate habían sido así alguna vez, despreocupados, confiados en el futuro. ¿Sabes? Nate tocó el coche desde el asiento. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando mi propia decisión, no la que los demás esperan que tome. El sol se estaba poniendo, coloreando el cielo de rosa. Volvían a casa, a un futuro desconocido, pero con un plan de acción claro. Y por alguna razón, eso les daba confianza. El viernes hacía mucho calor. El aire acondicionado de la sala de conferencias de la oficina de la constructora estaba a tope, pero seguía siendo sofocante. La larga mesa estaba llena de abogados, representantes de la dirección, Rufus, Nate inesperadamente, Sean. Fran se sentó junto a la ventana, observando las gotas de condensación que resbalaban por el cristal. Abajo, la vida cotidiana de la ciudad bullía. Gente corriendo por negocios, coches que pasaban, mensajeros que repartían almuerzos en las oficinas. El consejero general de la empresa, un hombre corpulento con un traje caro, empezó diciendo: «Hemos revisado su propuesta. El esquema de pago parece realista, pero hay algunas preguntas». Detrás de la mampara de cristal de la sala de conferencias, los empleados de la empresa intentaban espiar discretamente lo que sucedía. No todos los días, dos hermanos directivos se encuentran en el centro de semejante escándalo. En primer lugar, el abogado golpeó los papeles con su bolígrafo. «Estamos interesados en el papel de Sean Doolittle en esta situación. Hemos recibido información sobre su conexión con el contratista». Sean, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se enderezó en su silla. Aparecieron manchas rojas en su rostro, signo inequívoco de excitación al igual que su hermano menor. «Estoy dispuesto a asumir parte de la responsabilidad». Su voz sonó desacostumbradamente tranquila. «Y parte de los pagos». El silencio flotaba en el vestíbulo. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y el susurro de los papeles que examinaba el abogado. Fran desvió la mirada hacia su marido. Nate miraba a su hermano con sorpresa y cierto resentimiento infantil. «Esto cambia el caso». Rufus sacó una nueva carpeta de papeles. «Podemos revisar el plan de pagos para incluir la participación de ambos hermanos». La siguiente hora la pasaron discutiendo los detalles. Resultó que Sean estaba dispuesto a vender su parte de la casa de campo, otra sorpresa para todos los presentes. Al otro lado de la ventana empezó a llover, el chaparrón habitual de verano, refrescando la calurosa ciudad. Los empleados de la empresa que se apresuraban a almorzar abrían paraguas y se escondían bajo las marquesinas de los edificios. «En cuanto al traslado a Portland», continuó el abogado, «estamos dispuestos a ofrecer a Nate el puesto de subdirector de proyectos, menos responsabilidad, pero trabajo fijo». En ese momento, Sean volvió a tomar la palabra. «Dimito, es más justo para todos». Nate se volvió bruscamente hacia su hermano. «Pero siempre dijiste que este trabajo era el trabajo de tu vida». «También dije siempre que sabía lo que era mejor», sonrió Sean sin disimulo. «Es hora de admitir que estaba equivocado». A las 3 de la tarde, todos los detalles estaban acordados. Los abogados se daban la mano, las secretarias se llevaban carpetas de documentos. Había dejado de llover fuera de la ventana y el sol volvía a abrazar el asfalto sin piedad. En el vestíbulo de la empresa, los hermanos Doolittle se detuvieron uno frente al otro. Durante tantos años, Sean había sido la autoridad incuestionable de Nate, y ahora se encontraban como extraños. «¿Sabes?»,
Sean se pasó la mano por las sienes encanecidas. Realmente quería lo mejor para ti. Solo que olvidé preguntarte qué querías para ti. Fran contemplaba esta escena de pie junto a la fuente del vestíbulo. El agua murmuraba suavemente, proporcionando un telón de fondo relajante para una conversación difícil. Llevas 20 años tomando decisiones por mí. Nate negó con la cabeza. Quizás sea hora de dejarlo. Fuera les esperaba un coche. Rufus ya se había marchado y había concertado una cita el lunes para firmar los papeles finales. El día se acercaba al atardecer y la ciudad se sumía poco a poco en el bullicio previo a las vacaciones. Portland, dijo Nate pensativo mientras Fran y él subían al coche. Nunca pensé que tendría que empezar de nuevo. Pero ahora será nuestro propio comienzo, sonrió ella, sin consejeros ni soluciones prefabricadas. Pasaron por calles familiares, por el parque donde Nate se había declarado una vez, por su cafetería favorita. La ciudad que se había convertido en su hogar a lo largo de los años los vio alejarse a la suave luz del atardecer. Nate se detuvo en un semáforo. Me acabo de dar cuenta de que todos estos años he estado viviendo la vida de otra persona, intentando ajustarme a las expectativas de los demás. ¿Y ahora? Ahora aprendemos a vivir la nuestra. Los últimos días de agosto fueron sorprendentemente frescos. La hierba estaba cubierta de rocío por las mañanas y el aire olía a otoño. Fran estaba haciendo lo de siempre: meter las cosas en cajas, ordenar el papeleo, preparar la casa para la entrega. La agente inmobiliaria, ahora otra, una mujer mayor de ojos amables de la agencia Reliable Home, había encontrado a los inquilinos perfectos. Una joven familia de profesores con 2 hijos, a punto de mudarse a su ciudad. A Fran le encantó cómo el posible inquilino admiraba los rosales. Esa mañana, ella y Nate desayunaron en el porche trasero, quizá por última vez. La mudanza a Portland estaba fijada para la semana siguiente. El café humeaba en las tazas, las tostadas se enfriaban en los platos y los pájaros bullían en el jardín, preparándose para sus migraciones otoñales. Va a ser raro vivir en un piso. Nate miró su jardín, ahora verdaderamente suyo, sin importarle las opiniones ajenas. Alquilaremos un lugar durante el primer tiempo para conocer la ciudad. El sonido de un cortacésped llegó desde el jardín vecino. Doris seguía con la costumbre de cortar el césped. Ya había tenido tiempo de preguntar por los nuevos inquilinos y prometió vigilar la casa. ¿Sabes? Fran ajustó el mantel bordado con margaritas, regalo de boda de Martha. He estado haciendo un presupuesto familiar para el año que viene, teniendo en cuenta tu nuevo sueldo, el alquiler y los pagos del préstamo. Nate asintió. Hablar de dinero solía incomodarle debido a la influencia de Sean, que pensaba que las finanzas debían ser cosa de hombres. Eso había cambiado ahora. Un autobús escolar bajaba por la calle, un borrón amarillo en la bruma matinal. Los niños saludaban, sus voces alegres resonaban por todo el barrio. Pronto vivirían aquí otros niños y empezarían una nueva vida en una ciudad desconocida. Rufus ayudó a abrir una cuenta conjunta, continuó Fran. Ahora tomaremos juntos todas las decisiones financieras. Un tordo cantó en el jardín, fuerte, confiado, como despidiéndose de sus anfitriones. Nate terminó su café y sonrió por primera vez aquella mañana. Sabes, Sean tenía razón en una cosa. Me consiguió un buen trabajo, solo que no el que yo necesitaba. Carol llegó para almorzar, por primera vez desde todo el asunto. Trajo tarta casera y noticias. Sean había encontrado trabajo en una pequeña empresa de construcción de casas particulares. Ha cambiado, dijo Carol mientras ayudaba a empaquetar los utensilios de cocina. Más tranquilo, más en casa. Tal vez sea lo mejor, todo esto. El día se deslizaba lentamente hacia el atardecer. Fran salió al jardín para regar sus rosas por última vez, para despedirse de cada arbusto. Durante muchos años este jardín había sido su santuario,
un lugar donde se sentía verdaderamente ella misma. Hola. Nate se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. ¿En qué estás pensando? En lo raras que se están poniendo las cosas. ¿Recuerdas lo asustados que estábamos por comprar esta casa? Parecía que no podíamos lograrlo, que no podíamos manejarlo. ¿Y ahora? Y ahora sé que podemos con todo. Solo tenemos que confiar el uno en el otro. Una bandada de pájaros surcó el cielo, rumbo al sur. En algún lugar en la distancia, un trueno retumbó. Una tormenta se estaba reuniendo. La última tormenta en esta casa para ellos. Marta llamó por la tarde para ver cómo iban las maletas. Fran le contó a su hermana los planes de futuro, mientras observaba a Nate jugueteando con las cajas en el garaje. Ahora tomaba sus propias decisiones, sin mirar la opinión de los demás. Por la noche cayó una tormenta. Se tumbaron en el dormitorio escuchando el tamborileo de la lluvia sobre el tejado. Mañana empezaría un nuevo día y seguirían empaquetando para la mudanza. Les esperaba una ciudad desconocida, un nuevo trabajo, una nueva vida. Pero ahora lo tenían claro. Todas las decisiones las tomarían juntos. Y en casa. La casa esperaría su regreso. Tal vez dentro de un año o dos, cuando todas las deudas estuvieran pagadas y estuvieran listos para empezar su vida aquí de nuevo, solo que ahora sería verdaderamente suya.